Millonario se burló de una vagabunda que llevaba un collar de oro. Al verlo de cerca, cayó de rodillas en la calle. A veces, la vida tiene una manera muy cruel, pero muy justa, de ponernos en nuestro lugar. A veces, aquellos que caminan con la cabeza tan alta, mirando al cielo para no ver a quién pisan, terminan tropezando con su propia soberbia y cayendo de rodillas ante lo que más despreciaban. Hoy te voy a contar la historia de Roberto, un hombre que creía tener el mundo en sus manos, un hombre que pensaba que el dinero podía comprar el respeto y borrar el pasado. Pero Roberto estaba a punto de aprender, de la manera más dolorosa posible, que hay tesoros que brillan más que el oro, y heridas que ninguna cuenta bancaria puede cerrar. Prepárate, amiga mía, porque lo que vas a escuchar hoy te va a erizar la piel. Y antes de sumergirnos por completo en esta historia llena de emociones, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Tu compañía es lo más importante para nosotros. Déjame también un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando ahora mismo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y sentirte cerca. Ahora sí, respira profundo y acompáñame. Era una noche fría, de esas que calan hasta los huesos, en una de las zonas más exclusivas de la capital. Dentro del restaurante El Emperador, sin embargo, el clima era perfecto. El aire olía a perfumes caros, a vino añejo y a flores frescas importadas. Las risas eran suaves, educadas, y el sonido de las copas de cristal chocando entre sí marcaba el ritmo de una velada triunfal. En la mesa central, la más codiciada del lugar, estaba Roberto. Roberto era un hombre imponente. A sus 45 años, mantenía una figura atlética envuelta en un traje italiano hecho a medida que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año. Su cabello, peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, dejaba ver un rostro atractivo pero duro, con una mandíbula tensa y unos ojos oscuros que rara vez sonreían con sinceridad. Esa noche, Roberto celebraba. Acababa de cerrar la fusión de su empresa constructora con un gigante internacional, un negocio que no solo lo haría millonario, sino inmensamente poderoso. «Por Roberto», brindó uno de sus socios, levantando la copa. El hombre que nunca acepta un «no» por respuesta. El hombre que se hizo a sí mismo sin deberle nada a nadie. Roberto levantó su copa saboreando el elogio más que el vino. Sin deberle nada a nadie. Esa era su frase favorita. Le encantaba repetirse a sí mismo que todo lo que tenía era fruto de su esfuerzo solitario. Había borrado de su mente cualquier ayuda, cualquier sacrificio ajeno, cualquier mano que lo hubiera sostenido cuando era niño. En su memoria reescrita, él siempre había sido este titán, solo contra el mundo. «La pobreza es una elección, caballeros», dijo Roberto con voz firme, dejando la copa sobre la mesa. «La gente es pobre porque es perezosa, porque no tiene visión. Mírenme a mí. Yo no tuve cuna de oro, pero tuve ambición. El mundo es de los que lo toman, no de los que piden limosna». Sus socios asintieron, celebrando su arrogancia como si fuera sabiduría. Pasaron las horas entre manjares exquisitos y risas que resonaban con la seguridad de quienes se sienten intocables. Cuando Roberto decidió que la noche había terminado, dejó una propina generosa, no por amabilidad, sino para demostrar su poder, y se dirigió hacia la salida. El gerente del restaurante corrió a abrirle la puerta pesada de roble y cristal. Al salir, el contraste fue brutal. El calor acogedor del restaurante se esfumó, reemplazado por un viento helado que recorría la avenida. La calle brillaba por la llovizna reciente, reflejando las luces de neón de la ciudad. Roberto se ajustó el abrigo de lana, sintiéndose el dueño de la acera. Mientras esperaba que el valet parking trajera su auto deportivo, sacó su teléfono para revisar, por enésima vez, el saldo de sus cuentas, solo por el placer de ver los números. Fue entonces cuando la vio, o mejor dicho, la olió primero. Un olor rancio, mezcla de humedad, ropa vieja y abandono, llegó a su nariz, ofendiendo su olfato acostumbrado a las fragancias de lujo. Roberto frunció el ceño y miró hacia abajo. A unos pocos metros de la entrada, acurrucada contra la pared de mármol del edificio contiguo, había un bulto de trapos sucios. Era una mujer. Una vagabunda.
Estaba envuelta en capas y capas de ropa desgastada, grisácea por la mugre de la ciudad. Su cabello era una maraña blanca y desordenada, que le cubría gran parte del rostro. Estaba sentada sobre un cartón húmedo, con una pequeña lata vacía frente a ella. Para Roberto, aquello era una mancha en su noche perfecta. ¿Cómo permitían que alguien así estuviera tan cerca de un lugar tan exclusivo? Sintió una oleada de indignación. No sentía lástima, sentía asco. Para él, esa mujer representaba todo lo que odiaba. La debilidad, el fracaso, la falta de ambición de la que hablaba minutos antes. La mujer, al notar la presencia de Roberto, levantó levemente la cabeza. No pidió dinero, no extendió la mano. Simplemente lo miró. Sus ojos, hundidos y rodeados de arrugas profundas marcadas por el sol y el sufrimiento, tenían un brillo extraño, una mezcla de locura y esperanza perdida. Roberto estaba a punto de girarse y exigirle al gerente que la echaran de allí, cuando algo detuvo su mirada. Un destello. Algo brilló bajo la luz de las farolas de la calle, justo en el cuello de la anciana. No podía ser. Roberto entrecerró los ojos, incrédulo. Entre los harapos sucios, sobre la piel curtida y mugrienta del cuello de la mujer, colgaba una cadena. Pero no era una baratija de fantasía, ni un collar de latón oxidado. Era oro. Oro puro, grueso, brillante, inconfundible. De la cadena pendía un relicario grande, ovalado, con un diseño antiguo que reflejaba la luz con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad de esa noche. La mente de Roberto, rápida para los juicios, hizo una conexión inmediata y furiosa. «¡Es el colmo!», exclamó, su voz resonando en la calle vacía. «Esto es el colmo del cinismo». La anciana se encogió, asustada por el grito repentino del hombre elegante. Instintivamente, llevó su mano sucia y temblorosa hacia su cuello, cubriendo el relicario como si quisiera protegerlo de un golpe. Roberto dio un paso hacia ella, sus zapatos de cuero italiano resonando con fuerza en el pavimento mojado. La indignación le hervía en la sangre. ¿Cómo se atrevía esa mujer, que seguramente no tenía ni para comer un pan duro, a lucir una joya que valía miles? «¡Mírate!», le espetó Roberto, señalándola con un dedo acusador, sin importarle que la gente que pasaba comenzara a mirar. «Pides limosna, das lástima, te haces la víctima, y llevas colgado al cuello más dinero del que gana un obrero en 6 meses». La mujer no respondió, solo lo miraba con esos ojos acuosos, apretando el relicario contra su pecho con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos bajo la suciedad. Empezó a balbucear algo, un sonido ininteligible, como el gemido de un animal herido que sabe que está acorralado. «Eres una farsante», gritó Roberto, acercándose más, invadiendo el poco espacio personal que le quedaba a la pobre mujer. «O peor aún, eres una ladrona». «Sí, eso es. Una vagabunda no tiene oro. Una vagabunda roba el oro. ¿A quién se lo quitaste? ¿A qué pobre anciana asaltaste para quitarle eso?». La acusación flotó en el aire frío, cruel y directa. Roberto no veía a una persona frente a él. Veía un delito. Veía una ofensa a su lógica de mercado. Si ella era pobre, no podía tener nada de valor. Y si tenía algo de valor, no merecía ser pobre, o lo había obtenido con maldad. En su mente cuadrada y arrogante, no cabía otra explicación. No había espacio para la historia, para el sentimiento, para el recuerdo. Solo veía el oro y la mugre, y decidió que eran incompatibles. La mujer negó con la cabeza frenéticamente, sus labios secos temblando. «Mío», susurró con una voz ronca, apenas un hilo de voz que se rompió con el viento. «Es mío». La risa de Roberto fue seca, carente de cualquier humor. «¿Tuyo? Por favor», se burló, mirando alrededor buscando cómplices entre los transeúntes. «Dice que es suyo. Señores, esta mujer lleva una joya de oro macizo y duerme en cartones. Es una vergüenza». El valet parking llegó con el auto de Roberto, pero él no se subió. Su ego estaba herido por la simple existencia de ese collar en ese cuello. Sentía que debía hacer justicia, desenmascarar la mentira.
No sabía que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, y que ese collar, ese simple objeto de metal, guardaba un secreto capaz de destruir todo su mundo de cristal. Para un hombre como Roberto, el mundo era una hoja de cálculo, una ecuación matemática simple, donde todo tenía que cuadrar. En su lógica implacable, el éxito era el resultado directo del esfuerzo, y la pobreza, la consecuencia inevitable de la pereza o la estupidez. No había matices, no había zonas grises. Por eso, ver aquel collar de oro brillando sobre el pecho de esa mujer indigente era como ver un error en el sistema, una ofensa personal a todo lo que él representaba. Roberto se quedó allí, de pie junto a la portezuela abierta de su auto deportivo, incapaz de subir y marcharse. Su mente de empresario no dejaba de calcular. Si ese collar era real, y sus ojos expertos en lujos le decían que lo era, esa mujer llevaba encima suficiente dinero para comer caliente durante meses, para pagar un techo, para salir de la inmundicia. ¿Por qué no lo vendes?, murmuró Roberto para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que se notara su desprecio. Si tienes tanta hambre, si estás tan necesitada, ¿por qué aferrarte a un pedazo de metal? Es estúpido. Es la prueba de que mereces estar donde estás. Para él, los objetos eran solo eso, cosas. Cosas que se compran, se usan y se venden cuando ya no sirven, o cuando se necesita liquidez. Roberto había vendido la casa de su infancia sin pestañear en cuanto tuvo oportunidad. Había vendido los pocos recuerdos de su pasado para financiar su primer negocio. No entendía el apego. Para él, el sentimiento era un lastre que impedía volar alto, pero la mujer que tenía enfrente vivía en un universo completamente distinto. Ella no escuchaba los cálculos fríos de Roberto. Ella no veía el valor monetario del oro. Sus manos, llenas de manchas y temblores, acariciaban el relicario con una delicadeza que contrastaba dolorosamente con la rudeza de su entorno. No lo tocaba como quien toca una joya, sino como quien acaricia la mano de un ser amado. La anciana, a la que la calle había bautizado con indiferencia simplemente como la vieja, levantó la vista hacia Roberto una vez más. En sus ojos no había codicia, ni siquiera había ira por los insultos que acababa de recibir. Había un vacío inmenso, una laguna de memoria donde flotaban fragmentos de una vida anterior. Desde hacía años, esa mujer buscaba algo. Nadie sabía qué. Se pasaba los días mirando los rostros de los extraños que caminaban apresurados por la ciudad. Buscaba en los ojos de los ejecutivos, en las sonrisas de los jóvenes, en la forma de caminar de los hombres altos. Buscaba una señal, un rasgo familiar que hiciera clic en su mente nublada. Pero noche tras noche, solo encontraba indiferencia. Ese collar era su única brújula en la niebla de su demencia. No sabía cuánto valía en dólares, y no le importaba. Solo sabía que, cuando lo apretaba fuerte, sentía una calidez en el pecho que calmaba el frío de la soledad. Sentía que ese objeto la ataba a alguien importante, a una promesa, a un amor que, aunque había olvidado el nombre, su corazón recordaba perfectamente. Roberto, cegado por su soberbia, no podía ver nada de esto. Solo veía a una vieja sucia, desafiando su lógica. La mirada perdida de la mujer, que parecía atravesarlo buscando algo más allá de su traje caro, lo irritó aún más. Se sintió juzgado por esa vagabunda. «No me mires así», gruñó Roberto, cerrando el puño. «No tienes derecho a tener eso. Es un insulto para la gente que trabaja». La mujer bajó la mirada, asustada, y escondió el collar dentro de sus harapos, protegiéndolo como una madre protege a un hijo. Ese gesto, tan instintivo y protector, encendió una chispa peligrosa en Roberto. No iba a dejar que esa noche terminara con esa injusticia. Su ego no se lo permitía. La paciencia de Roberto se quebró como una rama seca. No podía permitir que esa imagen continuara ante sus ojos. Para él, ver ese oro brillando entre la suciedad era una aberración, una burla al sistema de méritos que él tanto defendía. Sin pensarlo dos veces, giró la cabeza hacia la entrada del restaurante y alzó la voz con autoridad. «¡Seguridad!», gritó, haciendo un gesto imperioso con la mano. «Vengan aquí ahora mismo». El guardia de seguridad del restaurante,
un hombre corpulento que conocía bien la importancia de la cuenta bancaria de Roberto, salió apresurado, ajustándose el uniforme. ¿Algún problema, señor Roberto?, preguntó el guardia nervioso, mirando de reojo la escena. El problema es evidente, dijo Roberto, señalando a la anciana con desprecio. Esta mujer es una ladrona. Mírela bien. Lleva un collar de oro macizo colgado al cuello. ¿Usted cree que una pordiosera puede comprar algo así honestamente? Seguro se lo arrancó a alguna clienta distraída o asaltó una casa. La acusación cayó sobre la pobre mujer como una losa de concreto. Ella, que hasta ese momento solo intentaba hacerse invisible contra la pared, abrió los ojos desmesuradamente. El miedo la invadió, pero esta vez no fue un miedo pasivo. Fue el miedo de quien está a punto de perder lo único que le queda en la vida. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, amiga mía, porque sé que esta injusticia te está apretando el pecho tanto como a mí. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste o viste algo parecido. Y te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que preparamos con tanto cariño para ti. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando voz a estas emociones. Volviendo a la fría calle, la tensión se disparó. El guardia miró el cuello de la mujer y vio el brillo dorado. Dudó por un instante. La anciana parecía inofensiva, frágil como un pajarillo herido, pero la voz de Roberto era la voz del dinero y el poder. «Señor, tal vez deberíamos llamar a la policía y...», intentó sugerir el guardia. «No tengo tiempo para trámites burocráticos», interrumpió Roberto furioso. «Esa joya es robada. Es obvio. Quítesela. Recupere la propiedad de la gente decente. Si no lo hace usted, lo haré yo». Roberto dio un paso amenazante hacia la mujer. La anciana, al ver que iban por su tesoro, reaccionó con una energía que nadie esperaba. No se levantó para huir, sino que se encogió aún más, cruzando los brazos fuertemente sobre su pecho, cubriendo el relicario con sus manos huesudas y sucias. «¡No!», gritó ella con una voz ronca y desesperada. «¡No, mío, es mío!». No era el grito de una ladrona descubierta. Era el alarido de una madre a la que le quieren arrebatar a su hijo. Empezó a negar con la cabeza frenéticamente, las lágrimas abriendo surcos limpios en sus mejillas tiznadas. «Aléjense», balbuceó, mostrando los dientes como un animal acorralado. «Se lo prometí. No me lo quiten». «¿Lo ve?», dijo Roberto con una sonrisa cínica. «Se pone histérica. Es la reacción típica de los culpables. Está loca y es peligrosa. Vamos, quíteselo antes de que lastime a alguien o salga corriendo». El guardia, presionado por el cliente VIP, se acercó a la mujer. «Señora, por favor, entrégueme el collar y no tendremos problemas», dijo el hombre intentando ser suave, pero la anciana ya no escuchaba razones. Estaba en pánico total. Para ella, ese collar no era oro. Ese collar era el ancla que la mantenía unida a la realidad, el único hilo que la conectaba con un pasado que su mente enferma no lograba enfocar del todo. Quitárselo era condenarla al olvido absoluto. Era matarla en vida. Y Roberto, en su inmensa ceguera, estaba decidido a arrancar ese hilo sin piedad. Mientras los gritos de Roberto y la amenaza del guardia llenaban el aire frío de la noche, nadie allí presente podía ver lo que realmente guardaba ese collar. Para el mundo, era un objeto robado. Para Roberto, una ofensa. Pero si hubieran podido mirar a través de los ojos nublados de la anciana, habrían visto una historia muy diferente. Una que ocurrió hace 30 años, cuando la esperanza aún vivía en su rostro. Viajemos un momento a ese pasado, a una casita humilde pero limpia, con olor a café recién hecho y ropa planchada con almidón. Allí vivía Elena. En aquel entonces, no era una vagabunda invisible. Era una madre joven, fuerte, una leona que trabajaba doblando turnos, limpiando pisos y lavando ropa ajena para que a su único hijo, su adorado Roberto, no le faltara nada. Elena había enviudado joven y se había quedado sola contra el mundo. Cuando Roberto cumplió 18 años y fue aceptado en una universidad prestigiosa en el extranjero, Elena no lo dudó. Vendió el pequeño terreno que había heredado de sus padres. Vendió sus muebles buenos. Vendió hasta su máquina de coser, su herramienta de trabajo.
Todo el dinero fue a parar a las manos de aquel joven ambicioso que soñaba con comerse el mundo. El día de la despedida, en una terminal de autobuses gris y ruidosa, Elena sacó de su bolso lo único de valor que no había vendido, aquel collar de oro con el relicario. Era una joya familiar, antigua, que había pasado de generación en generación. Estuvo a punto de dárselo a Roberto para que lo vendiera si tenía alguna emergencia, pero el joven Roberto, con los ojos brillantes de futuro, se negó. «No, mamá», le había dicho él, tomando las manos callosas de ella entre las suyas. «Tú ya me has dado todo. Ese collar es tuyo. Es tu dignidad. Prométeme que nunca lo venderás. Pase lo que pase. Úsalo siempre. Y te juro, mamá, te juro por mi vida, que cuando yo sea rico y poderoso, volveré. Volveré para llenarte de joyas nuevas y darte la vida de reina que te mereces. Espérame con ese collar puesto». Elena lloró ese día, besando la frente de su hijo, y le hizo esa promesa sagrada. «Te esperaré, mi vida. Aquí estaré con mi collar, esperándote», le susurró al oído antes de verlo subir a ese autobús que se lo llevaría para siempre. Los primeros años fueron duros, pero llenos de cartas. Luego, las cartas se espaciaron. Después, las llamadas cesaron. Roberto, embriagado por su nuevo éxito y avergonzado de su origen humilde, decidió cortar los lazos, convenciéndose de que enviaría dinero algún día. Pero ese día nunca llegó. Elena, sola y envejeciendo, esperó. Cuando sus fuerzas fallaron y ya no pudo trabajar, el hambre tocó a su puerta. Vendió lo poco que le quedaba. Perdió la casa por no poder pagar la renta. Terminó en la calle, durmiendo en portales, comiendo sobras. Muchas veces, cuando el estómago le dolía de hambre, alguien le decía: «Venda esa cadena, señora, le darán buen dinero». Pero ella, incluso cuando la demencia empezó a borrar sus recuerdos y olvidó su propio nombre, nunca olvidó la promesa. Se aferró a ese oro no por avaricia, sino porque era la única prueba de que su hijo existía, de que su Robertito iba a volver. Ese collar era el ancla que la mantenía esperando en esa misma ciudad, buscándolo en cada rostro. Y ahora, el destino cruel había traído a su hijo de vuelta, no para abrazarla, sino para acusarla de ladrona y arrancarle la única promesa que le quedaba. El ruido de los gritos y la tensión en el aire funcionaron como un imán fatal. En cuestión de segundos, la acera frente al lujoso restaurante El Emperador dejó de ser una calle solitaria para convertirse en un escenario improvisado y cruel. La gente que salía del local, atraída por el escándalo, se detuvo a mirar. Los transeúntes curiosos formaron un semicírculo alrededor de la escena. Y como suele suceder en estos tiempos modernos donde la empatía a veces se pierde detrás de una pantalla, varios sacaron sus teléfonos móviles. No para ayudar, no para pedir calma, sino para grabar. Las luces de los flashes empezaron a parpadear como relámpagos fríos sobre la figura encogida de la anciana. Para Roberto, aquella audiencia no era motivo de vergüenza. Al contrario, era su combustible. Su ego, inflado por el alcohol y el éxito de la noche, interpretó las miradas de los curiosos como una validación. Sentía que estaba dando una lección de moralidad, un espectáculo de orden público. «¡Miren esto!», exclamó Roberto, girándose hacia la multitud y señalando a la mujer que temblaba en el suelo. «Graben, sí, graben, para que todo el mundo vea lo que pasa cuando permitimos que la delincuencia se disfrace de miseria. Esta mujer lleva una joya que vale miles de dólares mientras finge no tener para comer. Es una estafa». La anciana, abrumada por tantas luces y rostros desconocidos, escondió la cabeza entre sus rodillas. Sollozaba en silencio, un llanto seco y antiguo que le sacudía los hombros huesudos. Pero nadie se acercó a consolarla. La figura imponente de Roberto y su traje impecable daban una falsa autoridad a sus palabras. Si un hombre tan rico estaba tan enojado, pensaba la gente, debía tener razón. El guardia de seguridad seguía dudando, incómodo con la situación. No se atrevía a usar la fuerza bruta contra una mujer tan frágil. Esa vacilación colmó la paciencia de Roberto. «Eres un inútil»,
le espetó al guardia, empujándolo levemente hacia un lado. Si no tienes el coraje para hacer tu trabajo y recuperar lo robado, lo haré yo mismo. Alguien tiene que poner orden en esta ciudad. Roberto se agachó. El movimiento fue elegante, pero la intención era brutal. El olor a suciedad de la mujer le golpeó la cara, pero él contuvo la respiración, decidido a terminar con aquello. «Dame eso», ordenó, extendiendo su mano manicurada hacia el cuello de la vagabunda. La anciana reaccionó con terror puro. Al ver la mano de ese hombre acercarse, sus ojos se abrieron desmesuradamente. No veía a un justiciero. Veía a un monstruo que venía a robarle su promesa. «No, no», gimió ella, aferrándose al relicario con ambas manos, usando una fuerza sorprendente para su estado. «Es para él, es para mi hijo. Deja de mentir», gritó Roberto perdiendo la compostura. Sin esperar más, Roberto agarró las muñecas de la mujer. El contacto con la piel fría y mugrienta le produjo una repulsión inmediata, pero su furia era mayor. Tiró de sus manos para obligarla a soltar la joya. Fue un forcejeo desigual y doloroso de ver. Un hombre fuerte y bien alimentado contra una anciana debilitada por el hambre y los años. La gente murmuraba, algunos reían nerviosamente, otros susurraban que tal vez era demasiado, pero nadie intervenía. Roberto tiró con fuerza, separando las manos de la mujer de su pecho. Ella lloraba desconsoladamente, mirando al cielo como pidiendo ayuda a un Dios que parecía haberla olvidado. «¡Suéltalo!», gruñó Roberto, sintiendo la cadena de oro bajo sus dedos. La humillación era total. Allí estaba ella, expuesta, juzgada, tratada peor que un animal callejero, despojada de su dignidad ante las cámaras de extraños que subirían el video a internet con títulos burlones. Roberto, con la respiración agitada, finalmente logró apartar las manos de ella y sus dedos se cerraron alrededor del relicario. «Ya basta de teatro», sentenció él, preparándose para dar el tirón final que rompería la cadena, y con ella, el corazón de esa madre olvidada. Roberto no se daba cuenta, cegado por su propia justicia, de que las lágrimas de esa mujer no eran por el valor del oro, sino por el dolor de fallarle a la única persona que había amado en su vida. Estaba a un segundo de cometer el acto más vil de su existencia, convencido de que estaba haciendo lo correcto. La noche parecía contener el aliento, esperando el chasquido del metal rompiéndose. El mundo tiene una extraña forma de detenerse cuando el destino decide intervenir. A veces es un frenazo antes de un accidente, a veces es un silencio antes de una mala noticia. Pero para Roberto, el tiempo se detuvo con un sonido metálico, un pequeño y seco clic que resonó más fuerte que los claxones de los autos y los murmullos de la gente. Roberto tenía los dedos cerrados alrededor del relicario, sus nudillos blancos por la tensión. Estaba tirando con fuerza, decidido a romper la cadena, decidido a terminar con aquella farsa y volver a la comodidad de su vida perfecta. La anciana, ya sin fuerzas para luchar físicamente, había dejado caer los brazos, rendida, cerrando los ojos y esperando el tirón final que le arrancaría el alma. Pero el tirón final nunca llegó. En el forcejeo, justo cuando Roberto aplicó la mayor presión, el cierre del relicario, desgastado por los años y el roce constante de unos dedos ansiosos que lo acariciaban a diario, cedió. No se rompió la cadena, sino que la tapa del medallón se abrió de golpe, balanceándose como un péndulo dorado frente a los ojos del millonario. Fue una cuestión de milímetros y de suerte. O quizás de intervención divina. Un rayo de luz, proveniente de la farola que tenían justo encima, incidió directamente sobre el interior del relicario abierto. Roberto, jadeando por el esfuerzo y la rabia, bajó la vista instintivamente hacia el objeto que tenía en la mano. Esperaba encontrarlo vacío, o quizás con alguna baratija sin valor. Pero lo que vio hizo que su corazón se saltara un latido, y luego otro, hasta que sintió que el pecho se le iba a reventar. Dentro del óvalo dorado, protegida por un cristal sucio pero intacto, había una fotografía minúscula. Era una foto antigua, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el paso de 3 décadas. La imagen era pequeña, pero para los ojos de Roberto
se magnificó hasta ocupar todo su campo de visión. En la foto aparecía una mujer joven, hermosa, con el cabello negro recogido en una trenza y una sonrisa radiante que iluminaba su rostro cansado pero feliz. En sus brazos sostenía a un niño de unos 5 años. El niño miraba a la cámara con una expresión de orgullo, vestido con una camisa blanca impecable y un pequeño corbatín. La mujer abrazaba al niño con una devoción absoluta, como si él fuera lo único valioso en su universo. Roberto sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un frío mucho más intenso que el de la noche invernal. Conocía esa foto, conocía esa camisa, conocía esa sonrisa. Sus dedos empezaron a temblar incontrolablemente, tanto que tuvo que sostener el relicario con ambas manos para que no se le cayera. Acercó el rostro, entrecerrando los ojos, negándose a creer lo que su cerebro le gritaba. Al lado de la foto, grabada en el metal interior de la tapa, había una inscripción. Las letras estaban borrosas, casi desaparecidas por el tiempo, pero aún legibles para quien conociera el mensaje. Para mi Robertito, mi orgullo. Mamá te espera siempre. El ruido de la calle se apagó por completo en los oídos de Roberto. Los flashes de los celulares, las risas de los curiosos, el sonido del tráfico. Todo desapareció. Solo existía ese pequeño pedazo de metal ardiendo en su mano. Roberto soltó el relicario con suavidad, como si de repente quemara, y la joya cayó de nuevo sobre el pecho de la vagabunda. La mujer, al sentir que la soltaban, abrió los ojos lentamente, temerosa. Roberto la miró, pero esta vez realmente la miró. Ya no vio la mugre que cubría su piel. Ya no vio los harapos apestosos. Ya no vio a la vagabunda anónima. Sus ojos recorrieron frenéticamente el rostro de la anciana, buscando desesperadamente debajo de las capas de suciedad y dolor. Buscó la forma de la nariz, el arco de las cejas, la curva de la boca y, sobre todo, buscó en sus ojos. Esos ojos oscuros, profundos, que ahora lo miraban con miedo, eran los mismos ojos que lo habían mirado con amor infinito hace 30 años en una terminal de autobuses. Eran los ojos que había visto en sus sueños cuando era niño y tenía miedo a la oscuridad. La comprensión le golpeó con la fuerza de un tren de carga. El aire se le escapó de los pulmones. Las piernas, que minutos antes se sentían firmes y poderosas como columnas de mármol, de repente se volvieron de agua. La realidad se le vino encima. Esa ladrona, esa estafadora, esa mujer a la que acababa de humillar, insultar y arrastrar frente a una multitud burlona. No era una extraña. El silencio de Roberto fue tan profundo y aterrador que incluso la gente alrededor dejó de reír, sintiendo que algo monumental acababa de suceder. Él seguía allí, paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de pronunciar una sola palabra, mientras su mente viajaba a la velocidad de la luz hacia el pasado, conectando la promesa rota con el horror del presente. Las rodillas de Roberto chocaron contra el asfalto mojado y frío con un golpe seco, pero él ni siquiera sintió el dolor físico. Ese impacto no era nada comparado con el terremoto que estaba destrozando su interior. El hombre que minutos antes se erguía como un gigante intocable, el empresario que miraba a todos por encima del hombro, se derrumbó como un edificio cuyos cimientos han sido dinamitados. Cayó justo frente a ella. Ya no había distancia. Ya no había altura, ya no había superioridad. Ahora estaba a su nivel, al nivel del suelo, al nivel de la miseria que él mismo había despreciado. ¿Mamá? La palabra salió de su boca como un susurro estrangulado, un sonido infantil que no coincidía con su voz grave de hombre de negocios. La anciana, al verlo caer de rodillas tan repentinamente, se asustó aún más. Intentó retroceder arrastrándose hacia la pared, protegiendo su cara con las manos, esperando un golpe. «No, no me pegue. Ya no tengo nada», gimió ella, con la voz quebrada por el terror. Esa frase fue como una daga directa al corazón de Roberto. Su propia madre le tenía miedo, la mujer que lo había acunado, que había vendido su propia vida para darle un futuro, ahora temblaba ante él como si fuera un verdugo. Y lo peor, lo más insoportable de todo, es que ella tenía razón.
Él se había convertido en su verdugo. Roberto extendió las manos, no para arrebatar, sino para tocar. Sus manos temblaban violentamente mientras se acercaban al rostro de ella. Ignoró la mugre, ignoró el olor rancio que antes le daba náuseas, ignoró las costras de suciedad en la piel de ella. «Mamá, soy yo», dijo Roberto, con las lágrimas brotando de sus ojos como un dique que se rompe. «Soy yo. Soy Roberto. Soy tu Robertito. Y aquí, amiga mía, quiero hacer una pausa muy breve, porque el peso de este momento es inmenso. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al descubrir que la persona a la que humillaste era tu propia sangre? ¿Podrías perdonarte? Escribe tu opinión sincera en los comentarios. Quiero leerte. Y si sientes que esta historia debe ser escuchada, comparte este video ahora mismo con alguien que necesite valorar a su familia antes de que el tiempo se agote. De vuelta en esa acera fría, el tiempo parecía haberse congelado. La multitud, que antes grababa y reía, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. Los teléfonos bajaron. Las risas se apagaron. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos sentían la vibración de una tragedia en el aire. El guardia de seguridad se quedó petrificado, con la boca abierta, sin saber si intervenir o huir. Roberto acunó el rostro de la anciana entre sus manos. Sus dedos finos y cuidados acariciaron las mejillas hundidas de su madre. Con sus pulgares, intentó limpiar las lágrimas negras de hollín que caían por la cara de ella, mezclándolas con las suyas propias. «Mírame, mamá. Por favor, mírame», suplicaba él, desesperado por encontrar un rastro de reconocimiento en esos ojos perdidos. Elena dejó de forcejear. Algo en la voz de ese hombre, o quizás el tacto de sus manos, despertó un eco lejano en su memoria destrozada. Dejó de temblar y se quedó quieta, mirándolo fijamente. Sus ojos recorrieron el rostro de Roberto, confundida. Veía el traje caro, veía al hombre adulto, pero en el fondo de esas pupilas oscuras, algo empezaba a encajar. «¿Robertito?», preguntó ella con un hilo de voz, incrédula. «Mi niño». Al escuchar su nombre en los labios de ella, Roberto no pudo aguantar más. Un grito desgarrador escapó de su garganta. No fue un grito de palabras, sino un aullido de dolor puro, el sonido de un alma que se rompe en 1000 pedazos. «¡Perdóname!», gritó, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, a los pies de su madre. «Perdóname, mamá. Soy un maldito. Te dejé sola. Te olvidé». Roberto golpeó el suelo con el puño, una y otra vez, maldiciendo su dinero, maldiciendo su éxito, maldiciendo cada día que pasó sin llamarla, cada excusa que se dio a sí mismo para no volver. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que todo lo que había conseguido en esos 30 años no valía nada. Sus millones eran basura. Su reputación era polvo. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma en el proceso. La gente miraba estupefacta al gran magnate, al hombre hecho a sí mismo, llorando como un niño desconsolado en el pavimento sucio, abrazado a las piernas de una vagabunda. La escena era tan cruda, tan íntima y dolorosa, que muchos de los curiosos sintieron vergüenza de haber estado allí para juzgar. Roberto se levantó ligeramente y envolvió a su madre en un abrazo feroz. No le importó que su traje de $3000 se manchara de grasa y barro. La apretó contra su pecho, sintiendo lo frágil que estaba, sintiendo los huesos marcados bajo la ropa vieja. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí», sollozaba él en su oído. «Nunca más te voy a soltar. Nunca más vas a tener frío. Te lo juro, mamá. Te lo juro por mi vida». Elena, aún aturdida, apoyó lentamente su cabeza en el hombro de ese hombre que olía a perfume caro y a lágrimas saladas. Su mano sucia y temblorosa subió despacio y acarició el cabello de Roberto, con el mismo gesto suave con el que lo consolaba cuando era un niño y se raspaba las rodillas. «¿Volviste?», susurró ella, con una paz infinita en la voz, cerrando los ojos. «Sabía que volverías. Te esperé con tu collar, mi amor. Te esperé». Esa frase terminó de destruir a Roberto. Ella no le reprochaba nada. En su mente fragmentada, no había rencor por los años de abandono, solo la alegría pura del reencuentro.
Y ese amor incondicional, inmerecido y absoluto, le dolió a Roberto más que cualquier castigo, porque sabía que no lo merecía. Sabía que había llegado 30 años tarde. Roberto se puso de pie, pero ya no era el mismo hombre que había entrado al restaurante horas antes. Con una delicadeza que nadie hubiera creído posible en él, se inclinó y levantó a su madre del suelo. Al hacerlo, sintió una nueva punzada de dolor en el pecho. Elena no pesaba nada. Era ligera como una pluma, un manojo de huesos frágiles envueltos en trapos. Sentir esa liviandad fue como recibir un golpe físico. Era la evidencia tangible de años de hambre, de privaciones, de una vida consumiéndose poco a poco mientras él cenaba en los mejores banquetes del mundo. La gente abrió paso en silencio, respetuosa y avergonzada. El valet parking, aún con la boca abierta, corrió a abrir la puerta del copiloto del lujoso deportivo. Roberto acomodó a su madre en el asiento de cuero italiano color crema, sin importarle ni un segundo que la suciedad de sus ropas arruinara la tapicería inmaculada. Le abrochó el cinturón de seguridad con manos temblorosas, mientras ella lo miraba con una mezcla de asombro y adoración, tocando el tablero del auto como si fuera una nave espacial. Roberto subió al auto, encendió el motor y salió de allí, dejando atrás el murmullo de la multitud y la vergüenza pública. Pero no podía dejar atrás la vergüenza privada. Esa viajaba con él, sentada en el asiento del copiloto, respirando con dificultad. Mientras el auto se deslizaba por las avenidas iluminadas de la ciudad, el silencio dentro de la cabina era ensordecedor. Y en ese silencio, la verdad de los últimos 30 años comenzó a desfilar por la mente de Roberto como una película de terror. ¿Cómo había llegado a esto? No fue de un día para otro. El abandono, amiga mía, rara vez es una decisión repentina. Es un veneno lento. Es una sucesión de mañana la llamo, la próxima semana le escribo, cuando tenga más dinero la visito. Cuando Roberto se fue hace 3 décadas, tenía buenas intenciones. Quería triunfar para ella, pero el éxito es una droga poderosa y celosa. Al llegar a la gran ciudad y luego al extranjero, Roberto se sintió avergonzado de sus orígenes. En los círculos de la alta sociedad donde quería encajar, ser el hijo de una lavandera era una mancha, así que empezó a mentir. Primero omitía detalles, luego inventaba historias sobre una familia acomodada en su país. Y finalmente, para que la mentira fuera perfecta, tuvo que matar el pasado. Dejó de llamar porque escuchar la voz humilde de su madre le recordaba quién era realmente y le hacía sentir culpable. Le enviaré un cheque grande en Navidad y eso compensará todo, se decía. Pero las Navidades pasaban, y el cheque se olvidaba entre viajes de negocios y fiestas de gala. Con el tiempo, se convenció a sí mismo de que ella estaba bien, de que en el pueblo la vida era sencilla y barata, de que no tener noticias eran buenas noticias. Se construyó una fantasía donde su madre vivía feliz y tranquila, esperándolo pacientemente, congelada en el tiempo tal como la dejó. Pero el tiempo no perdona, y la vida real no se detiene. Mientras Roberto escalaba la cima del mundo financiero, la vida de Elena se desmoronaba ladrillo a ladrillo. La realidad era que, sin su hijo, la tristeza le había quitado las fuerzas para trabajar. La artritis le deformó las manos que antes lavaban ropa ajena. Los ahorros se acabaron. Las deudas se acumularon. Los vecinos del pueblo le decían: «Doña Elena, su hijo ya no va a volver, olvídese de él». Pero ella se peleaba con cualquiera que osara hablar mal de su Roberto. «Él está ocupado», decía ella con orgullo. «Él va a ser un hombre importante». La soledad, sin embargo, es la mejor amiga de la locura. De tanto esperar en el porche de su casa, mirando el camino vacío, la mente de Elena empezó a fragmentarse. Primero, olvidó pagar la luz. Luego olvidó comer. Finalmente, el banco le quitó la casa. Y un día, simplemente, olvidó dónde estaba, pero no a quién esperaba. Su demencia tuvo una única obsesión: encontrar a Roberto. Le habían dicho que él estaba en la gran capital. Así que un día, con su collar de oro bien apretado al cuello, comenzó a caminar. Caminó y pidió aventones durante semanas,
durmiendo en cunetas, comiendo basura, guiada únicamente por el amor ciego de una madre. Llegó a la ciudad monstruosa, llena de ruidos y luces, y se perdió. Se convirtió en una sombra, en una estadística más, pero cada día, su rutina era la misma: buscar en los rostros de los hombres elegantes. Buscaba a su niño. Roberto miró de reojo a su madre, que ahora cabeceaba, vencida por el cansancio y la calefacción del auto. El collar de oro brillaba sobre su pecho sucio. Ese collar que él intentó arrancarle era la prueba de su fracaso como hijo. Ella había cumplido su promesa. Lo esperó y lo buscó hasta perder la razón. Él, en cambio, había roto todas las suyas. Llegaron al edificio de Roberto, un rascacielos de cristal frente al mar. Él estacionó, bajó y volvió a cargarla en brazos. Entró al lujoso vestíbulo ignorando la mirada espantada del conserje. «No me molesten», dijo Roberto con voz ronca al pasar frente a la seguridad. «Y llamen al mejor médico de la ciudad. Ahora mismo». Subió al ascensor con su carga preciosa. Al ver su reflejo en los espejos dorados del elevador, él con su traje de diseñador manchado, ella con sus harapos, Roberto comprendió que ese era el primer momento de verdad en toda su vida adulta. Todo lo demás había sido humo. Ahora empezaba el verdadero y doloroso camino de regreso. Entrar a su ático de lujo con su madre en brazos fue como cruzar un portal entre dos mundos que nunca debieron tocarse. El apartamento de Roberto era un templo al minimalismo y la riqueza. Pisos de mármol blanco, ventanales de techo a suelo con vista a la ciudad iluminada, muebles de diseñador que parecían obras de arte más que lugares para descansar. Y allí, en medio de esa pulcritud casi estéril, estaba Elena, pequeña, sucia y temblorosa, como una mancha de realidad en un lienzo de fantasía. Roberto la llevó directamente al baño principal, una habitación que era más grande que la casa entera donde él había crecido. Abrió los grifos de la inmensa bañera de hidromasaje y dejó que el agua tibia fluyera, mezclándola con sales y aceites costosos, intentando tontamente que el aroma a lavanda borrara el olor a calle y sufrimiento. Cuando intentó quitarle los harapos, Elena se resistió al principio. Se aferraba a sus capas de ropa vieja como si fueran una armadura. «No, no. Hace frío», gimoteaba ella, cubriéndose el pecho con los brazos cruzados. «Ya no, mamá. Aquí nunca más va a hacer frío», le susurró Roberto con la voz quebrada, mientras desabrochaba con paciencia infinita nudos de lana sucia y botones rotos. El proceso fue desgarrador. A medida que las prendas caían al suelo, la verdad del abandono quedaba al descubierto. El cuerpo de su madre era un mapa de dolor. Roberto vio moretones antiguos y nuevos, cicatrices de caídas en el asfalto, la piel pegada a las costillas por la desnutrición, y llagas en los pies de tanto caminar buscándolo. Cada marca en la piel de ella era una puñalada en la conciencia de él. Roberto lloraba en silencio, mientras el agua se llevaba la mugre, viendo cómo el líquido cristalino se tornaba gris y oscuro. Con una esponja suave, lavó la espalda de la mujer que le dio la vida, lavó sus cabellos blancos y enmarañados, desenredando con cuidado los nudos que el viento y el tiempo habían formado. Elena, sintiendo el agua caliente y el tacto suave, se fue relajando poco a poco. Cerró los ojos y soltó un suspiro profundo, un sonido de alivio que llevaba años atrapado en su garganta. «Qué rico», murmuró ella, con una sonrisa infantil y desdentada que le partió el alma a Roberto. Hace tanto que no sentía agüita caliente. Roberto tuvo que morderse el labio para no soltar un alarido de dolor. ¿Cómo era posible que algo tan básico como un baño caliente fuera un lujo inalcanzable para su madre, mientras él gastaba fortunas en caprichos absurdos? Al terminar, la envolvió en una toalla de algodón egipcio, grande y esponjosa. Ella parecía una niña pequeña, perdida dentro de tanta tela. Roberto la vistió con una de sus camisas de seda más suaves, pues no tenía ropa de mujer en casa, y la llevó a la cama. Pero el calvario no terminó con el baño. El verdadero dolor llegó con la cena. Roberto ordenó que le prepararan una sopa suave y puré, algo fácil de digerir. Cuando puso el plato frente a ella en la mesa de noche,
La reacción de Elena fue instintiva y brutal. Se lanzó sobre la comida con desesperación, comiendo con las manos, ignorando la cuchara de plata, metiéndose la comida en la boca con una ansiedad que delataba el hambre crónica que había padecido. Temía que le quitaran el plato, que fuera un sueño y la comida desapareciera. «Despacio, mamá, despacio. Hay más. Hay toda la comida que quieras», le decía Roberto, acariciándole la espalda, intentando calmar su ansia. Cuando finalmente se sació, Elena se recostó en las almohadas de plumas. La limpieza y la comida parecieron devolverle un poco de claridad, pero su mente seguía atrapada en un bucle de tiempo. Miró a Roberto, quien estaba sentado a su lado en una silla, sin dejar de observarla ni un segundo. Ella frunció el ceño, confundida. «Señor», dijo ella con voz respetuosa, «gracias por la comida». «Es usted muy bueno, pero ya me tengo que ir». El corazón de Roberto se detuvo. «¿Irte? ¿A dónde, mamá? Estás en tu casa. Estás conmigo». Elena negó con la cabeza, ansiosa, buscando con la mirada su ropa vieja. «No, tengo que ir a la terminal. El autobús llega a las 6. Mi Robertito va a volver. Me lo prometió. Si no estoy ahí, va a pensar que no lo quiero. Tengo que esperarlo». Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era la ironía más cruel del destino. Él estaba ahí frente a ella, sosteniendo su mano, pero para la mente fracturada de Elena, Roberto seguía siendo ese joven de 18 años que se fue en un autobús. El hombre canoso y rico que tenía enfrente era un extraño amable, no su hijo. «Mamá, mírame bien», suplicó él, acercando su rostro al de ella, desesperado por ser reconocido. «Yo soy Roberto. Ya volví. No tienes que ir a ninguna terminal. Soy yo». Elena lo miró largamente. Sus ojos recorrieron las arrugas de él, el traje, el reloj de oro. Luego, una sombra de tristeza cruzó su mirada. «No», susurró ella con dulzura, como quien explica algo a un niño. «Mi Robertito no es así. Él es joven, y no tiene esas cosas caras. Él me necesita. Él va a volver por mí para que estemos juntos. Tengo que irme, señor, por favor». Roberto se derrumbó sobre las sábanas, escondiendo la cara entre las manos. Podía comprarle la mejor ropa, la mejor comida, los mejores médicos, pero no podía comprar el tiempo. No podía comprar la memoria. Había llegado tan tarde que su propia madre prefería el recuerdo de su hijo joven y la esperanza de su regreso, a la realidad de este hombre exitoso pero desconocido que tenía enfrente. El dinero había solucionado el hambre y el frío, pero no podía sanar la herida del abandono que había roto la mente de Elena en 1000 pedazos. La noche avanzaba lenta y silenciosa sobre la ciudad, pero en el ático de Roberto, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, marcado únicamente por la respiración irregular de Elena y los latidos acelerados del corazón de su hijo. Roberto permanecía sentado en el borde de la cama, derrotado. Había logrado traerla a su palacio de cristal, la había bañado y alimentado, pero sentía que había fallado en lo más importante: recuperar a su madre. Ella dormitaba a ratos, y cuando despertaba, sus ojos seguían buscando una salida, una terminal de autobuses, un pasado que ya no existía. Roberto miró el collar de oro que había dejado sobre la mesita de noche. Ese objeto, que horas antes había sido el causante de su furia y su vergüenza, ahora brillaba bajo la luz tenue de la lámpara como un testigo silencioso de una lealtad inquebrantable. Con un suspiro profundo, lo tomó entre sus manos. El metal estaba tibio. Lo abrió una vez más y miró la foto de ellos dos, madre e hijo, congelados en un tiempo donde la felicidad era simple y no costaba dinero. «Mira, mamá», susurró Roberto, colocando suavemente el relicario en las manos callosas de Elena, que descansaban sobre la sábana de seda. «Aquí está tu promesa. No la perdiste. Yo fui el que se perdió». Elena abrió los ojos lentamente al sentir el peso familiar del oro en sus palmas. Sus dedos recorrieron el relieve del medallón con una memoria muscular que la demencia no había logrado borrar. Frunció el ceño, mirando el objeto, y luego levantó la vista hacia Roberto. Durante unos instantes, solo hubo silencio.
Pero entonces sucedió el milagro. Fue como si una brisa fresca soplara de repente dentro de la habitación, disipando la niebla espesa que cubrís la mente de la anciana. La tensión en su rostro se suavizó. La mirada temerosa y perdida desapareció, reemplazada por una luz de reconocimiento, una chispa de inteligencia y amor que Roberto no había visto en décadas. Ella no dijo nada al principio. Simplemente levantó una mano, temblorosa pero decidida, y tocó la mejilla de Roberto. Sus dedos ásperos rasparon la piel afeitada y suave del millonario. Ella trazó la línea de su mandíbula, tocó las patas de gallo alrededor de sus ojos, sintió la textura de su cabello canoso. Estaba leyendo su rostro, reconociendo en ese hombre maduro y cansado los rasgos de su niño. «Estás viejo, mi amor», dijo ella de repente. Su voz sonó clara, firme, sin el balbuceo de la confusión. «Tienes canas, y te ves cansado». Roberto sintió que el aire se le escapaba. Se quedó paralizado, temiendo que si se movía o respiraba, el hechizo se rompería. «Mamá, ¿sabes quién soy?», preguntó con un hilo de voz, las lágrimas agolpándose en sus ojos. Elena sonrió. No fue la sonrisa vacía de antes, sino una sonrisa llena de ternura y sabiduría materna. «¿Cómo no voy a saber quién eres? Eres mi vida entera», respondió ella, acariciándole el rostro con ambas manos. «Eres mi Robertito. Tardaste mucho, hijo. Se me hizo muy larga la noche». Al escuchar esas palabras, la represa emocional de Roberto se rompió definitivamente. Se inclinó sobre ella, escondiendo el rostro en su pecho, sollozando como un niño pequeño que ha tenido una pesadilla y corre a la cama de sus padres. «Perdóname, mamá», lloraba él, empapando la camisa de seda con sus lágrimas. «Soy una basura. Te dejé sola. Me olvidé de ti por dinero, por orgullo. No merezco que me mires, no merezco que me quieras. Te dejé en la calle mientras yo vivía como un rey. Castígame, grítame, pero no me hables con tanto amor porque me duele más». Roberto esperaba reproches. Esperaba que ella le echara en cara los 30 años de silencio, el hambre, el frío, la humillación. Sentía que necesitaba ese castigo para expiar sus culpas, pero Elena, en su inmensa sabiduría de madre, hizo lo único que podía desarmar por completo el ego de un hombre. Lo amó. Con un esfuerzo que le costó toda su energía, ella levantó la cabeza de la almohada y besó la frente de su hijo. «Shh, ya pasó», susurró ella meciéndolo. «No llores. El dinero va y viene, mi amor. El orgullo es un mal consejero. Pero tú volviste. Muchos hijos se van y nunca regresan. Tú volviste por mí. Me encontraste». «Te encontré tarde», gimió Roberto. «Llegaste justo a tiempo», lo corrigió ella con dulzura, mirándolo a los ojos con una intensidad que le atravesó el alma. «No me importa dónde estuviste, Roberto. Me importa que estás aquí ahora. No me importa el oro, ni esta casa grande, ni la ropa fina. Todo eso es polvo. Lo único que yo quería era ver tus ojos una vez más antes de cerrarlos yo. Y Dios me cumplió el capricho». En ese momento, bajo la mirada amorosa de su madre, Roberto sintió que algo moría dentro de él, y algo nuevo nacía. El empresario arrogante, el hombre que medía a las personas por su cuenta bancaria, murió en esa habitación. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Había perseguido la riqueza por todo el mundo, creyendo que eso lo haría grande, sin entender que la verdadera grandeza estaba en esa mujer pequeña y frágil, que había sido capaz de esperarlo en una acera, contra todo pronóstico, solo por amor. Elena apretó el relicario en la mano de Roberto y cerró los dedos de él sobre la joya. «Guárdalo tú ahora», le dijo ella, su voz empezando a perder fuerza, el momento de lucidez comenzando a desvanecerse. «Ya no lo necesito para esperarte. Ya estás aquí». Roberto asintió, besando las manos de su madre una y otra vez. Comprendió que ese perdón no era un pase libre para olvidar su culpa, sino una lección de vida que llevaría grabada a fuego en su corazón para siempre. El amor de una madre no conoce de relojes, ni de deudas, ni de rencores. Es simplemente el único amor que perdona lo imperdonable. Y él dedicaría cada segundo que le quedara de vida a intentar ser digno de ese milagro.
El tiempo es un maestro silencioso que, a veces, nos concede prórrogas inmerecidas. Elena no vivió mucho tiempo más después de aquella noche de reencuentro y perdón. Fueron apenas 3 meses. 3 meses cortos en el calendario, pero que para Roberto valieron más que los 30 años de ausencia. 3 meses donde él dejó de lado las fusiones empresariales, las cenas de gala y los viajes de negocios para dedicarse a lo único que realmente importaba: sostener la mano de su madre, peinar su cabello blanco y escuchar las mismas historias repetidas una y otra vez, sin impaciencia, con la devoción de quien cuida el tesoro más frágil del mundo. Cuando Elena finalmente cerró sus ojos para siempre, lo hizo en una cama suave, rodeada de flores frescas y con la mano de su hijo aferrada a la suya. Se fue con una sonrisa, llevándose al cielo la certeza de que su espera no había sido en vano, de que su Robertito había vuelto. El día del funeral, Roberto no llevó su traje italiano de diseñador. Vestía de negro, sencillo, y en su cuello, brillando bajo el sol de la mañana, colgaba el collar de oro. Ese relicario que una vez despreció y llamó basura de vagabunda, ahora descansaba sobre su pecho como su condecoración más valiosa. No le importaba lo que pensaran sus socios o la prensa. Ese collar era su brújula moral, el peso físico de su memoria para no volver a perderse jamás en la niebla de la soberbia. Roberto cambió, y no me refiero a un cambio superficial. El hombre que humillaba a los pobres desapareció. Vendió gran parte de sus acciones y utilizó su fortuna para abrir la Fundación Elena, una red de comedores y refugios dedicados a buscar y rescatar a ancianos abandonados en las calles, a esas personas invisibles que todos miran pero nadie ve. Cada noche, Roberto recorre las mismas calles donde encontró a su madre. Ya no busca diversión ni aplausos. Busca ojos perdidos, manos sucias y estómagos vacíos. Y cada vez que ayuda a levantar a alguien del suelo, siente que está levantando a su propia madre una vez más, pidiéndole perdón a través de los rostros de desconocidos. Aprendió que la verdadera riqueza no es la que se guarda en el banco, sino la que se da a los demás. Aprendió que la dignidad no tiene precio y que nadie, absolutamente nadie, merece ser mirado por encima del hombro. Pero la lección más grande, amiga mía, la que quiero que te lleves hoy en el corazón, es la del tiempo. Roberto tuvo una segunda oportunidad, un milagro que la vida rara vez concede. Pudo despedirse, pudo pedir perdón, pero cargará por siempre con la cicatriz de los 30 años perdidos, de los abrazos que no dio, de los cumpleaños que ignoró. Él vive con la paz del perdón de su madre, pero también con el peso de su propia conciencia. Por eso, hoy te hablo a ti, mujer luchadora, hija, madre, abuela. No cometas el error de Roberto. No esperes a tener más dinero para visitar a tus padres. No esperes a que sea el momento perfecto para perdonar o pedir perdón. No dejes que el orgullo construya muros de silencio con tu familia. Los padres no son eternos, se nos van. Se nos van a veces en silencio, esperándonos en un porche, o rezando por nosotros mientras nosotros estamos demasiado ocupados triunfando. Un día, el teléfono dejará de sonar. Un día, llegarás a casa y esa silla estará vacía. Y te aseguro, te lo firmo ahora mismo, que todo el oro del mundo, todos los éxitos y todos los lujos, no te servirán de nada si no tienes a quien contárselos. El collar de Elena nos enseña que el amor de una madre es capaz de resistir el hambre, el frío, la locura y el olvido. Es el único oro que no se devalúa. Cuídalo mientras lo tengas. Ámalos mientras respiren. Porque al final del camino, cuando las luces se apaguen y el espectáculo termine, lo único que nos llevamos es el amor que dimos y el amor que recibimos. Si esta historia te emocionó, te invito de todo corazón a suscribirte al canal, a dejarnos tu me gusta y, sobre todo, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando y qué le dirías hoy a esa persona especial si la tuvieras enfrente? Me encantará leerte. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que nos ayudan a ser mejores cada día. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.